Territorio de Montana, septiembre de 1882. El viento levantaba polvo por el patio mientras Henry Lark, descalza sobre la tierra compactada frente a la casa de su hermana, con su maleta a los pies y la dignidad pendiendo de un hilo. «Ya no perteneces aquí», dijo Everett secamente, sin siquiera bajar del porche. «Regresa al este. No eres mi problema». Henry no lloró. No delante de él. No después de todo. Mantuvo la voz firme. Era mi hermana. Era mi esposa. Everett la despidió bruscamente y se fue. «Tengo 2 bocas que alimentar y un rancho que administrar. Estás muerta. Espera». La puerta tras él se entreabrió y 2 caritas asomaron. Keyen y Katie, su sobrina y su sobrino. Sintió un vuelco en el corazón al verlos, pero Everett se interpuso en el umbral y cerró la puerta con un golpe seco. «Yo ayudé a criarlos», susurró. «Fuiste una caridad. No me casé con tu hermana para acoger a su hermana solterona». Él entrecerró los ojos. «Si no te has ido antes del anochecer, haré que uno de mis ayudantes te lleve personalmente al pueblo». Henry se dio la vuelta sin decir una palabra más. La maleta pesaba más que nunca, aunque apenas contenía unos cuantos vestidos, la Biblia de su madre y el gastado relicario que había guardado un mechón del cabello de su hermana desde el funeral. Caminó. El camino era seco y largo. El sol ya comenzaba su lento descenso tras las colinas. Había dejado las botas en la prisa, y la tierra se le clavaba en los pies. No miró atrás. 1 hora después, pasó junto a una cerca, con un poste inclinado hacia la derecha, y se detuvo a descansar. El sol ya estaba bajo, bañando todo con esa luz dorada que suavizaba incluso el dolor. Se arrodilló junto a la cerca y se cubrió el rostro con las manos. «Supongo que no es la forma habitual de bajar por este camino», dijo con voz suave y cálida. Se puso rígida y levantó la vista rápidamente. Un hombre montaba a caballo a pocos metros, con la lluvia suelta en la mano y el sombrero ladeado contra el sol. Su voz armonizaba con la calma de sus hombros y la mirada amable de sus ojos. Era joven, quizá de unos 30 años, con la piel bronceada y una barba corta que le cubría la mandíbula. Desmontó despacio, sin querer asustarla. «Me llamo Von Prescott. Mis tierras están por allá», dijo señalando hacia atrás. «Parece que necesita agua. Quizá un lugar donde sentarse que no sea tierra». Henry tragó saliva y asintió. Von llevó su caballo a su lado y le quitó la bolsa de la mano como si nada, colgándosela al hombro. «Tienes que caminar mucho». «No sé», dijo ella. «El marido de mi hermana ya no me quiere». Él no pidió nada más. Solo dijo, «Bueno, no me gusta cómo suena eso», y la ayudó a subir a su caballo como si fuera lo más sencillo del mundo. Su granja se encontraba justo al otro lado de la loma, enclavada en una hondonada soleada con un granero, una casita y algunas gallinas escarbando cerca del porche. El interior de su casa olía a café y humo de leña. Le ofreció un vaso de agua y señaló la silla junto a la estufa. «Siéntate. Prepararé algo para la cena». Ella lo miró fijamente mientras él se movía por la habitación, encendiendo el fuego y poniendo una olla al fuego. «¿No me vas a preguntar qué pasó?» «No», dijo él, mirándola. «Pareces haberlo vivido». Le dio estofado y pan. Ella comió despacio, con las manos temblando mientras el fuego le calentaba las plantas de los pies. Hacía semanas que no sentía tanto calor. Cuando el cielo se tiñó de rosa, Von estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados. «Puedes quedarte aquí esta noche, y las próximas si lo necesitas. Tengo una habitación libre. Nadie la ha usado desde que falleció mi hermano». Henry levantó la vista. «Puedo trabajar. Sé coser, hornear, arreglar cercas, cuidar niños». Von levantó una mano. «No me debes nada». Ella parpadeó con fuerza. «Gracias». Él asintió una vez, en silencio. Esa noche, se recostó en la estrecha cama de la habitación de invitados, con su bolso a un lado y el relicario aún tibio en la palma de la mano. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Los pasos de Von resonaban de vez en cuando frente a su puerta, firmes y tranquilos. Entonces lloró, con lágrimas silenciosas hundidas en la almohada. No porque extrañara a Everett, ni siquiera porque no tuviera a dónde ir,
sino porque alguien había sido amable. Durante los días siguientes, Gentry volvió a tener las manos ocupadas. Bond tenía quehaceres suficientes para 10 hombres, y aunque él nunca se lo pidió, ella barrió el porche, recogió huevos y remendó el desgarro de su única camisa buena de domingo. Él nunca la agobiaba, pero lo notaba. Al tercer día, regresó del establo y la encontró necesitando pan. «No tienes que hacerlo», dijo. «Quiero hacerlo». Sus ojos se posaron en los de ella un instante más de lo habitual. «Está bien». Esa tarde la llevó al pasto para que lo ayudara con un ternero que había nacido prematuro. Se arrodilló junto a él en la paja, presionando un paño limpio contra sus pequeñas costillas mientras Bond le acariciaba la cabeza con delicadeza. «¿Sobrevivirá?», preguntó con la respiración entrecortada. «Quizás», dijo él. «A veces te sorprenden». El ternero sobrevivió. Gentry se quedó despierta casi toda la noche vigilándolo. Bond la encontró dormida en el heno al amanecer, acurrucada cerca del corral. La cubrió con su abrigo. Pasó una semana. Ni siquiera entonces Bond le pidió que se fuera. Gentry tampoco lo mencionó. Una tarde se sentaron en el porche a contemplar la puesta de sol tras las colinas. El cielo era amplio y dorado. Bond se recostó en la mecedora, bebiendo un sorbo de café. Gentry se sentó a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo. «Podrías quedarte», dijo de repente. Ella se giró hacia él. «¿Aquí?», asintió lentamente. «No tengo mucho, pero el lugar es tranquilo. El trabajo es honesto y me gusta tenerte aquí». El corazón de ella se aceleró. «Ni siquiera me conoces. Sé cuando alguien es amable. Sé cuando alguien se preocupa lo suficiente como para quedarse despierto con un ternero enfermo». La miró entonces, la miró de verdad. Y sé que no había esperado nada con ilusión en mucho tiempo hasta ahora. Gentry tenía la garganta seca. Extendió la mano con timidez y la puso sobre la de él. Él giró la palma y entrelazó sus dedos con los de ella. Se quedaron así, bajo la luz del atardecer, en un silencio suave y seguro. Ella miró al horizonte y luego a él. «Creo que podría quedarme». Bond sonrió, no ampliamente, ni con audacia, pero lo suficiente para que una calidez le recorriera el pecho. «Entonces está decidido». Y cuando se llevó la mano de ella a los labios, no hubo prisa ni incertidumbre, solo un comienzo. La primera helada llegó antes de que los árboles perdieran todo su dorado. Gentry se despertó temprano, atraída por la quietud de la casa y el silencio que envolvía la tierra cuando el frío se instaló definitivamente. Bond ya estaba afuera. Vio su silueta a través de la ventana, moviéndose lentamente por el patio con una linterna, revisando el gallinero. Se vistió en silencio, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies, y se puso el chal que él había dejado doblado a los pies de la cama. Olía ligeramente a cedro y ceniza. Al salir, la hierba crujió bajo sus plantas. Bond regresaba del granero, con la linterna colgando en la mano. «Te has levantado temprano», dijo con voz ronca por la mañana. «No podía dormir», respondió ella, observando su aliento flotar en el aire. Él asintió levemente y dejó la linterna en la barandilla del porche. «Tendremos que empezar a cortar leña después del desayuno. La estufa no dará suficiente calor cuando cambie el viento». «Puedo ayudar», dijo ella. Él la miró, con la penumbra brillando en sus ojos. «Lo sé». Trabajaron codo con codo aquella mañana, el ritmo seco del hacha rompiendo el frío. Bond acarreó los troncos y Gentry los apiló bajo el cobertizo. Tenía las manos rojas y en carne viva al mediodía. No se quejó. Él no le pidió que parara. Más tarde, cuando el sol estaba en lo alto y el cielo se tornó pálido con nubes tenues, descansaron en los escalones traseros. Entre ellos, una taza de hojalata desconchada con café dulce. Bond estiró las piernas en la tierra, con los antebrazos cubiertos de virutas de madera. ¿Alguna vez has pensado en irte de Montana?, preguntó, con la mirada fija en la lejana cresta. Antes sí, dijo ella. Cuando era más joven, pensaba que tal vez vería Boston o Chicago, algún lugar con farolas de gas y librerías. ¿Qué cambió? Dejé de tener motivos para soñar con cosas inalcanzables. Bond guardó silencio durante un largo rato.
Un cuervo solitario cruzó el cielo, sus alas negras contra las nubes. Todavía podrías irte, dijo finalmente. Ella giró la cabeza. ¿Quieres que me vaya? No, dijo él. Pero lo entendería si lo hicieras. Ella lo observó trazar una línea en la tierra con los talones de sus botas, lenta y distraídamente. Nunca he conocido a nadie que diga algo así y lo diga en serio. Yo no digo nada que no sienta. El tiempo pasó. El viento arreció, trayendo consigo el aroma penetrante de las agujas de pino secas. Gentry se ajustó el chal sobre los hombros. Solía coser para las señoras de la iglesia cuando vivía en Red Lodge, dijo en voz baja. Sobre todo arreglos. A veces me dejaban quedarme con los retales. Hacía colchas con ellos. ¿Todavía lo haces?, preguntó él. Podría hacerlo si fuera útil. Bon se puso de pie y se estiró, luego le tendió la mano. Ven conmigo. Ella lo siguió hasta la casa, atravesando la sala principal y bajando hasta la puerta del sótano. Él encendió una linterna y la condujo por los estrechos escalones. El aire era fresco y olía a tierra y manzanas. En el rincón del fondo, bajo un viejo hule, había una máquina de coser de pedal. De mi madre, dijo. No la he tocado en años. Gentry se acercó, sacudiendo el polvo de la madera lisa. Sus dedos notaron la rueda de hierro rígida por el desuso. Ella hacía nuestra ropa en esta, dijo Bon. Incluso nuestra ropa de domingo. La guardé porque, bueno, supongo que porque deshacerme de ella habría sido como olvidarla. Le habría alegrado que no lo hicieras, dijo Gentry en un susurro. Bon la miró a los ojos, y entre ellos surgió una conexión silenciosa. Era de esas mujeres que horneaban para los vecinos y hacían vendas cuando alguien se lastimaba con una cos de caballo. Creo que le habrías caído bien, dijo. Gentry tomó la lámpara y subió un poco la llama. La sombra de la máquina se extendió por la pared de piedra como un recuerdo. Creo que a mí también me habría caído bien. Bon le puso la mano suavemente en la espalda, justo entre los omóplatos. No la movió, no presionó, simplemente la dejó allí, cálida y firme. Permanecieron bajo la luz parpadeante, sin necesidad de decir nada más. El momento se prolongó. Esa noche, después de cenar, Gentry sacó la aceitera de la despensa y limpió la máquina de coser a la luz de la lámpara. Bon se sentó a la mesa, tallando un nuevo mango para la asada. Su presencia silenciosa fue un consuelo que ella no sabía que necesitaba. Cuando terminó, pasó un trozo de muselina por el mecanismo, escuchando el zumbido de la rueda al girar bajo su pie. Aún no era perfecto, pero funcionaba. Levantó la vista. Bon la observaba, con las manos aún sobre la madera y la hoja. Ese sonido, dijo en voz baja. Nunca pensé que lo volvería a oír. Gentry sonrió, no ampliamente, pero sí con sinceridad. Lo oirás mucho, creo. Dejó el cuchillo y se puso de pie, caminando hacia ella. Su mano rozó la de ella con firmeza y seguridad. Eso espero, dijo. Ella no se apartó. Y cuando él se inclinó lo suficiente como para que su frente tocara la de ella, cerró los ojos. Afuera, el viento sacudía los aleros. Pero adentro, la estufa crepitaba, la máquina estaba engrasada y lista, y el espacio entre ellos ya no se sentía como algo que cruzar. A finales de octubre, el viento comenzó a traer el aroma del invierno. El frío descendía de las montañas, calando hasta los huesos, y se aferraba a las paredes de la casa de Bon como una advertencia. Gentry estaba de pie junto a la mesa de la cocina, con las manos enharinadas, dando forma a la masa para hacer galletas. La estufa hacía tic-tac a sus espaldas, y afuera, Bon clavaba bisagras nuevas en la puerta del granero antes de que la nieve se instalara definitivamente. Había empezado a tararear en voz baja mientras trabajaba. No eran canciones religiosas ni nada que la gente pudiera conocer, solo melodías que su madre solía murmurar mientras zurcía calcetines o avivaba el fuego. El tipo de música que no necesitaba recordarse para volver a surgir. La puerta se abrió con un crujido, y el viento se coló por la habitación antes de que Bon la cerrara tras de sí. Dejó sus herramientas en el banco cerca de la puerta y se pasó la mano por el pelo, cubierto de serrín y paja. «Vas por delante», dijo, señalando.
Las galletas con la cabeza. No van a esperar a que pongas las bisagras, respondió ella, sacudiéndose las manos en el delantal. Cruzó hasta el lavabo y se lavó en silencio, mientras el agua se oscurecía con la arenilla. Al secarse las manos, se recostó en la encimera y la observó amasar el último trozo de masa. Recibí una carta del pueblo esta mañana, dijo. Ella hizo una pausa. ¿De quién? El sheriff la trajo del correo. Es de un tal Holden Pike. Es secretario judicial de Billings. Dice que Everett ha muerto. Las manos de Gentry se detuvieron sobre el rodillo. La voz de Bond permaneció impasible. Le dispararon durante una disputa por tierras. Parece que intentó cercar un arroyo que no le pertenecía. Un vecino se opuso. Ella permaneció en silencio, respirando con dificultad. «Hay más», dijo Bond. «Los niños, Keyen y Katie, están en una pensión hasta que se encuentre a su próximo dueño». Gentry se secó las palmas de las manos en el delantal y se giró hacia él. «Todavía están en Red Lodge». Bond asintió. «Por ahora», dijo ella, cruzándose de brazos y apretándose los codos. «Nunca me dejó verlos. Tras la muerte de mi hermana, actuó como si yo fuera algo para olvidar». «Podrías bajar y hablar con el empleado», dijo Bond. Dejó una dirección. Gentry miró por la ventana, más allá de los árboles desnudos y el jardín en silencio. «Su sangre», dijo. «No quiero que los críen extraños». Bond esperó a que ella lo mirara a los ojos antes de volver a hablar. «Si quieres traerlos aquí, te ayudaré». Ella parpadeó. «¿Harías eso? Ya me has ayudado», dijo él. «Creo que nos irá mejor cuando no intentemos cargar con todo solos». Ella se acercó, con voz baja. «Necesitaría llevar el carro, quedarme un par de noches en el pueblo mientras hablo con el empleado y la dueña de la pensión». «Iré contigo», dijo Bond sin dudar. «No irás sola». Esa noche, preparó una bolsa con medias de repuesto y su mejor vestido, el que no se había puesto desde el funeral. Bond enganchó la yegua castaña al carro y cargó las provisiones. Antes del anochecer, todo estaba listo. Partieron al amanecer, con la escarcha aferrada a la hierba y el aliento del alcalde flotando en el aire. El camino a Red Lodge serpenteaba entre las colinas, y el silencio entre ellos era natural, como si hubiera echado raíces. Mientras cabalgaban, Bond la miró. «¿Alguna vez has pensado en qué harías diferente si pudieras?», preguntó. Ella reflexionó sobre la pregunta. «Solía pensar que me casaría con alguien de voz suave, alguien que leyera libros y escribiera pequeñas notas al margen». Bond no sonrió, no rió. Simplemente dijo, «¿Y ahora?». Ella giró la cabeza hacia él. «Ahora creo que el silencio no siempre está escrito. A veces simplemente te acompaña y te deja decidir cuándo hablar». Miró las gotas de lluvia en sus manos. «No sé mucho de libros, pero sé lo que es volver a casa a un lugar que se siente estable». Extendió la mano por el estrecho espacio que los separaba y la apoyó en su rodilla. «Entonces nos entendemos». Llegaron a Red Lodge a media tarde. La oficina del secretario estaba en la parte trasera de una tienda de ultramarinos, y Holden Pike era un hombre delgado con una cojera pronunciada y una forma de hablar cuidadosa. «Es de sangre», dijo Bond mientras Gentry se sentaba a su lado, con los hombros rectos. Pike estudió los papeles que tenía delante. Si no se ha nombrado un tutor y no hay ningún reclamo de sus parientes, la decisión recae en el tribunal. «Tendrás que hablar con la señorita Vicum en la pensión», dijo Gentry poniéndose de pie. «¿Dónde está?». «3 manzanas al este», respondió Pike. «Una casa de madera blanca con una puerta roja». Al salir a la calle, Bond le tocó el brazo. «No tienes que demostrarles nada». «No lo intento», dijo ella. «Solo quiero que sepan que vine». La pensión olía a almidón hervido y madera vieja. La señorita Whitcomb los recibió con un vestido gris y el cabello recogido. Los condujo a una pequeña sala donde Keyen y Katie estaban sentados a una mesa baja, coloreando con lápices gastados. Gentry casi pierde el equilibrio. Keyen levantó la vista primero, luego Katie. Un instante transcurrió. Entonces, ambos niños se levantaron y corrieron hacia ella sin decir palabra. Se arrodilló y los abrazó,
con lágrimas resbalando por sus mejillas. Bon se quedó atrás, con el sombrero en la mano y la mirada fija. La señorita Whitcomb juntó las manos. No se han portado nada mal. Pero no hablan mucho. Ya hablarán, dijo Gentry en voz baja, apartando los rizos de la frente de Katie. Solo necesitan estar en un lugar donde recuerden sus nombres. La señorita Whitcomb miró a Bon. ¿Y él es tú? Gentry se puso de pie, con los niños aún agarrados de sus manos. Es el hombre que me devolvió lo que creía perdido. La mujer asintió lentamente. Entonces creo que estarán bien. Se quedaron en el pueblo 2 noches, el tiempo suficiente para terminar el papeleo y recoger lo poco que tenían los niños. A la tercera mañana, cargaron la carreta y Bon alzó a cada niño con delicadeza. Gentry se sentó entre ellos, con una mano en la espalda de cada uno. Al girar hacia el camino de vuelta a casa, Bon la miró. ¿Estás bien? Ahora sí, dijo ella. Y cuando coronaron la pequeña colina que marcaba el límite del pueblo, el viento cambió de dirección, soplando hacia el este, y el camino se abrió ante ellos como una promesa. Los niños se adaptaron al rancho con cautela y cautela, como pájaros salvajes, aún inseguros de la mano que los alimentaba. Keyen comía y se estilaba con ojos penetrantes, siguiendo a Bon a cierta distancia los primeros días, siguiéndolo del potrero al establo, en silencio y con paso firme. Katie, 2 años menor, se mantenía cerca de las faldas de Gentry, aferrándose al dobladillo cada vez que una ráfaga de viento sacudía las contraventanas o las gallinas se dispersaban demasiado rápido. Bon no los agobiaba. Le enseñó a Keyen a transportar pienso en pequeños cubos y lo dejó montar en la valla mientras remendaba la puerta. Hablaba poco, solo asentía con la cabeza cuando el niño se acercaba, sin forzar nunca que la distancia entre ellos se acortara. Una tarde, mientras Gentry cosía una manta con sacos de flores viejos, Katie se subió a su regazo sin decir palabra. Sus dedos se aferraban a un trozo de tela que Bon le había cortado de una camisa vieja. Gentry no. Preguntó por qué. Simplemente la abrazó y la sostuvo allí, en un silencio tan profundo como una canción. Más tarde esa semana, Bon arregló el pestillo roto de la bodega. Mientras trabajaba, Gentry se quedó a unos pasos de distancia, observando a Keyen agachado junto al gallinero, susurrándole algo a una gallina clueca. Lo está intentando, dijo Bon, sin levantar la vista. No sabe dónde canalizar su pena, respondió Gentry. Bon cerró la bisagra con un último giro y se limpió las manos en los pantalones. Lo colocará donde corresponde cuando esté listo, dijo ella, volviéndose hacia él. ¿Lo hiciste? Sus labios se tensaron en una mueca. Me llevó años. Aún no estoy seguro de haberlo hecho bien. Estaban de pie bajo la luz seca del final del otoño, con el huerto desnudo a sus espaldas, y el viento trayendo consigo el aroma de la tierra removida. Gentry se acercó, apartándole un mechón de cabello de la mejilla. No sé qué clase de futuro estamos construyendo, dijo. Pero me gustaría construirlo contigo. Bon no respondió de inmediato. Miró más allá de ella, hacia el lugar donde Keyen ahora estaba sentado en la tierra, alimentando con sobras a una gallina que le había tomado cariño. Nunca he tenido una familia que se quedara, dijo. No después de la muerte de mi hermano. Gentry le tomó la mano, deslizando los dedos en la curva callosa de su palma. Entonces nosotros nos quedamos, dijo. Eso es lo que nos diferencia. Esa noche, Gentry dejó que los niños la ayudaran a conseguir pan. Katie estaba de pie sobre un taburete. Las flores se le esparcieron por la nariz mientras Keyen amasaba con manos cuidadosas y deliberadas. Bon observaba desde la puerta, apoyado en el marco con una expresión que ella no le había visto antes. Algo se había calmado, como un hombre que ya no esperaba que el mundo se le viniera encima. Después de arropar a los niños, Bon salió al porche. Gentry lo siguió, arropándose con su chal. Las nubes se movían lentamente sobre la luna, y las colinas yacían oscuras y silenciosas. He estado pensando, dijo Bon en voz baja, en construir otra habitación en la parte de atrás, algo pequeño con una ventana que dé al este. Ella ladeó la cabeza. ¿Para qué? Para ti. Para que no tengas que seguir durmiendo en la que iba a ser una habitación de invitados.
Le puso la mano en el brazo. No quiero una habitación solo para mí. Él se giró hacia ella, frunciendo el ceño. Quiero compartir la tuya, dijo ella. Si me lo permites. Bon contuvo el aliento un instante antes de dar un paso al frente y acariciarle el rostro entre las manos. Quería asegurarme, dijo. No quería preguntarte antes de que estuvieras lista. Estoy segura, susurró ella. Él la besó entonces, suave y firme. Un beso que no pedía nada a cambio, sino que lo daba todo. Al separarse, sus manos descansaron sobre su pecho. Bueno, hagámoslo despacio por los niños. Bon asintió. Así me gustaría. Durante los días siguientes, hablaron poco de lo que había pasado entre ellos, pero las cosas cambiaron. Bon empezó a llamarla por su nombre cuando los niños estaban cerca. Gentry comenzó a poner 4 platos en lugar de 3 sin pensarlo. Katie tarareaba mientras barría la entrada, y Keyen le preguntó a Bon si podía ayudar a ensillar al alcalde sin que nadie se lo pidiera. La primera nevada cayó suavemente, en copos gruesos y silenciosos que se acumularon en los aleros y suavizaron los bordes del mundo. Bon trajo leña, y Gentry encendió las lámparas temprano. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Bon fue a verla a la sala, donde ella surcía calcetines junto al fuego. Estaba pensando, dijo, que podríamos plantar manzanos jóvenes en primavera. Hay espacio junto a la cerca oeste. Ella alzó la vista. ¿Quieres seguir construyendo? Sí. Dejó el calcetín a un lado y le tomó la mano. Entonces construyámoslo todo, dijo. Juntos. Y Bon, que no sabía que la esperanza pudiera volver a sentirse así, asintió y le tomó la mano entre las suyas. El fuego crepitó. El viento azotó el cristal. Y dentro, el calor se mantuvo. A principios de diciembre, la nieve se espesó, cubriendo silenciosamente los campos y suavizando los bordes ásperos del terreno. La casa de Bon ahora conservaba el calor no solo de la estufa, sino también del sonido de las botas al llegar a la puerta de 2 en 2, del ritmo constante de la vida diaria compartida entre 4 almas que no habían sabido lo que significaba ser elegidas hasta que lo fueron. Gentry removía las gachas de avena mientras Katie, sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, enhebraba botones, con la lengua pegada al labio por la concentración. Keyen ayudaba a Bon en el establo casi todas las mañanas. Ya no preguntaba, simplemente se ponía el abrigo y las botas sin decir palabra y seguía el camino que su tío, por elección propia, había recorrido solo en el pasado. Esa mañana, Bon regresó con una fina capa de nieve fresca sobre los hombros y una mirada tranquila. Hay un vecino río abajo, dijo, desenrollándose la bufanda. Elias Tompkins. Su esposa falleció hace 2 inviernos. No ha podido ir al pueblo a buscar provisiones desde que empezó a nevar. Gentry dejó la cuchara. ¿A qué distancia? A 6 millas. Llevaré el trineo y le traeré lo que podamos. No volveré hasta que oscurezca. Se dirigió al armario y empezó a reunir harina, sal, frijoles, cosas que rindieran. Bon la observó. Siempre te mueves así, como si ya tuvieras las respuestas en las manos. Ella le entregó un saco de café. Toma esto también. Le hará más bien que dejarlo en la despensa. Recogió sus guantes y le besó la sien antes de salir por la puerta. Sin él, la casa se sentía silenciosa de una manera distinta. No vacía, nunca lo estuvo, pero le faltaba algo que ya le resultaba familiar. Gentry y los niños pasaron el día remendando. Le enseñó a Katie cómo convertir la manga gastada de una camisa en un gorro de muñeca, mientras Keyen, sentado junto a la chimenea, tallaba un trozo de madera para darle forma a la cabeza de un perro. Al atardecer, Gentry no apartaba la vista de la ventana. El cielo se oscureció sin tormenta, pero el frío se intensificó, y para cuando los niños se pusieron sus pijamas, ella ya estaba dando vueltas. El sonido del trineo llegó justo antes de la cena. Bon entró con la cara roja por el viento, las cejas congeladas y un cansancio que le calaba hasta los huesos. A Tompkins apenas le quedaba leña para la estufa, dijo, quitándose el abrigo. Pero ya estará bien. Gentry le acarició el rostro y le besó la frente. No tenías que irte, dijo en voz baja. Si tenía que irte,
respondió él. Porque tú lo habrías hecho. Esa noche se acostaron juntos por primera vez en la habitación que Bon solía mantener cerrada. Los niños dormían en la habitación contigua, y las paredes estaban impregnadas de un silencio sepulcral. Ella se acurrucó contra él bajo la colcha que había terminado hacía apenas unos días. Esas colchas cosidas con retazos de sus vestidos viejos, camisas gastadas de Bon y sacos de flores, ahora suaves por los lavados. ¿Segura?, preguntó él en voz baja. Nunca lo he estado más, dijo ella. Él la tocó como quien aprende un idioma nuevo, despacio, con reverencia, escuchando con las manos, sin apresurar la respuesta. Cuando la besó, lo hizo con esa certeza que solo se alcanza tras un largo silencio y una espera aún mayor. En los días siguientes, la nieve se hizo más profunda. Bon le enseñó a Katie a silbar con una caña de hierba, aunque ella no podía contener la risa el tiempo suficiente para intentarlo. Gentry ayudó a Keyen a escribir una carta al juez que le había concedido la tutela, agradeciéndole con una letra torcida. La casa se les hizo pequeña bajo el peso de Winter, pero no de una forma agobiante. Más bien, los envolvía con calidez y confort. Una mañana, Bon entró con un trozo de abedul y lo dejó sobre la mesa de trabajo. ¿Crees que podríamos construir una cuna?, preguntó. Gentry parpadeó, pues él se acercó y sus manos encontraron las de ella. Para el que viene, dijo. Ella se quedó quieta, y luego soltó una risita suave y entrecortada. Iba a contártelo esta noche, susurró ella. Ya lo hiciste, dijo él. A principios de primavera, plantaron los manzanos jóvenes junto a la cerca oeste. Keyen cavó los hoyos con una seriedad que hizo que Bon asintiera en señal de aprobación, y Katie llevaba agua en un cubo que se le derramaba sobre los zapatos a cada paso. Gentry observaba desde el porche, con una mano apoyada sobre la curva que comenzaba a asomar bajo su delantal. Bon se unió a ella cuando el sol se ocultó tras las colinas, rodeándola con sus brazos. ¿Alguna vez pensaste que terminaría así?, preguntó él. No, dijo ella. Pero nunca me permití pensar que no sería así. La besó entonces, no con urgencia, sino con la tranquilidad de un hombre que sabía lo que significaba tener algo que valiera la pena cuidar. Cuando la bebé llegó a mediados de julio, fue un parto tranquilo, de esos marcados por una respiración constante, paños frescos y la mano de Bon aferrada a la suya en cada dolor. Gentry dio a luz a una hija de cabello oscuro y una voz que gemía como truenos de verano. La llamaron Elisa, como la madre de Bon, y la arroparon con la colcha que Gentry había cosido con los retazos que guardaban toda su historia. Keyen le talló un sonajero de pino. Katie le cantaba cuando lloraba. Y en aquella casita al borde de las colinas de Montana, nada faltaba. Pasaron los años y los árboles jóvenes crecieron. Los niños corrían descalzos por la hierba en verano y leían a la luz de la lámpara en invierno. Gentry le enseñó a Elisa a coser con el mismo cuidado con el que una vez había reconstruido su vida. Bon le enseñó a Keyen a construir una cerca recta y fuerte. Envejecieron, no todos a la vez, pero de la manera que importaba. La suavidad de las manos de Bon al alzar a sus hijas. Las canas que se extendían en el cabello de Gentry como la luz de la luna. Y aún hoy, cada noche, yacían bajo la misma colcha cosida con los retazos de los días que los habían formado, sus dedos entrelazados en la quietud entre el sueño y la vigilia, y nada después volvió a ser solitario.